Eso que acabamos de escuchar es la caída total de un sistema eléctrico de potencia visto desde el centro de control. En un cortísimo tiempo se generó un gran volumen de alarmas por salida de servicio de equipos, por equipos que están operando fuera de sus límites y que además lo están haciendo todos al mismo tiempo. Interesante, ¿no? De eso vamos a hablar el día de hoy. De cuáles son esas cosas que ocurren en un centro de control cuando tenemos una caída total o una caída parcial de un sistema. Hola, mi nombre es Julie Zambrano y el día de hoy vamos a hablar de grandes perturbaciones. Vamos a hablar de apagones, blackout, brownout, caídas totales, caídas parciales. Esos eventos que en general son de baja probabilidad de ocurrencia, pero ocurren. Tal es el caso de Venezuela, Argentina, Uruguay, Manhattan, que son eventos relativamente recientes. Este tipo de eventos tiene un alto impacto sobre la población y a su vez sobre el sistema, que está sometido ahora a condiciones en las que normalmente no opera. Como vemos en la introducción, es un evento que puede iniciar y terminar en muy corto tiempo y que va a depender de las condiciones operativas que se tengan en ese momento. Las causas por las que esto ocurre pueden ser diversas. Lo que sí es una constante es que es una suma de eventos. Un evento de estos por sí solo, que puede ser el disparo de una línea, que puede ser el disparo de un generador, que puede ser la falla de un transformador, o cualquiera que sea el desencadenante, no va solo, va acompañado de una condición de indisponibilidad de generación, por ejemplo, o de indisponibilidad de algún corredor importante, o de alguna otra condición que hace que este evento sea más grave aún. Adicionalmente, en ese momento, a pesar de que se tiene muchísima información acerca del sistema, de cuáles fueron los interruptores que operaron, cuáles no, cuál es la configuración en la que quedó el sistema, muchas veces no sabemos de inmediato en un centro de control o inclusive el personal de mantenimiento o quien generó la falla, que generó la falla. ¿Cuál fue ese origen de la falla? Yo recuerdo un caso donde una persona decidió hacer quema debajo de un corredor de alta tensión y ese incendio bajo la línea generó que se apagara todo el país. Cuando fueron a entrevistar a la persona que estaba realizando esta actividad, él no sabía lo que había ocurrido y no tenía idea de la magnitud de las consecuencias de haber decidido hacer quema de vegetación bajo la línea. Pero ese evento por sí solo no fue lo que generó el apagón, fue una suma de eventos. Había un tema de indisponibilidad de generación, había indisponibilidad de los equipos compensadores, había indisponibilidad de línea y adicionalmente estábamos en condiciones de alta demanda, lo que hizo que este evento fuese más grave de lo que hubiese sido si hubiese ocurrido de pronto a las 8 de la mañana. Nuestros operadores en los centros de control no están acostumbrados a manejar este tipo de eventos, por lo que es necesario, uno, hacer prácticas frecuentes y refrescar los conocimientos o refrescar los fenómenos y los conceptos que tienen lugar en el sistema, de forma que ellos puedan tomar decisiones en mejores condiciones, porque ya van a estar en una condición elevada de estrés, van a estar escuchando constantemente las alarmas de cambios de estado, que además son 1 millón de alarmas,
y va a haber la presión de la jefatura porque se resuelve el problema lo más pronto posible. El hecho de que el evento dure un par de segundos no quiere decir que la recuperación también va a durar un par de segundos, porque una de las primeras cosas que es necesario hacer es saber en qué condición quedó el sistema. Adicionalmente, hay que informar a quienes haya que informar según sea la estructura organizativa de la compañía eléctrica, y eso implica que hay que hacer muchas coordinaciones, porque hay que informar a la cadena de mando, hay que informar a los centros de control que dependen del centro de control principal, hay que coordinar con los centros de control aguas arriba, con las unidades de mantenimiento. Que otra cosa es bien importante, mantener al día los planes de restablecimiento, porque los sistemas cambian continuamente y además el tamaño del evento puede cambiar, la forma de recuperar el sistema puede cambiar, la cantidad de carga que puedes recuperar una vez que has recuperado X cantidad de unidades también varía. Y si no estamos claros en todos estos conceptos y si no estamos claros en los fenómenos, en las formas de hacer el restablecimiento, es posible que tengamos una siguiente caída parcial o incluso una caída total durante el restablecimiento por un tema de maniobras, por un tema de que recuperamos más carga de la que podíamos recuperar o recuperamos menos carga de la que podíamos recuperar. Entonces, es muy importante no solamente ahora mantener actualizado el plan de restablecimiento, sino hacerlo de conocimiento de los operadores, de los despachadores, de quienes tienen definitivamente que aplicar ahora este plan de restablecimiento. Y ojo, no puede ser algo que ate al operador y que no le permita hacer maniobras si en algún momento uno de los pasos no se da, sino que tiene que ser un plan lo suficientemente amplio para que el despachador, en caso de que haya una condición u otra que no se dé como se esperaba, sepa qué hacer y sepa hacerlo de la mejor manera. No es solamente saber qué hacer, porque seguramente se le puede ocurrir una solución maravillosa, porque además es una persona que está entrenada para eso, pero que esa solución a la que él va a aplicar sea la mejor solución posible. Tenga las herramientas para aplicar la mejor solución posible. Pensando en esto, esto no es el único problema con el que nos vamos a encontrar, sino que dependiendo del tiempo que dure la interrupción, es posible que se acaben las baterías del teléfono, se descarguen las baterías en la subestación. Esto implica, uno, que van a haber problemas de comunicación que hay que resolver, y dos, que pueden haber problemas para abrir o cerrar interruptores en las subestaciones porque ahora no tienen tensión DC. Uno de los problemas con los que además se va a enfrentar un centro de control en el momento en que ocurre un blackout es el gran volumen de llamadas. No solamente ahora estamos hablando de las llamadas para coordinar las operaciones, las llamadas a las personal de mantenimiento, las llamadas al centro de control de distribución, las llamadas a la línea de mando. Estamos hablando de que pueden caer llamadas como esta. Centro de control. Ay, sí, mire, estoy llamando porque es que estoy sin luz, entonces no sé si cerrar el negocio, venir después. Y bueno, para que me digan. Siendo así, es muy conveniente que cuidemos mucho los teléfonos del centro de control. No todo el mundo debe tener el teléfono del centro de control. Para minimizar este tipo de llamadas, hay que buscar estrategias y protocolos para evitar o para reducir las llamadas que va a recibir el operador del sistema, que ahora va a manejar inevitablemente muchísimas llamadas. Otro aspecto importante a considerar es el arranque en negro de las unidades de generación. Si bien este no es un procedimiento que se realiza a diario o que se realiza semanalmente, es importante tener en cuenta que hay que hacer mantenimiento frecuente de los Black Start.
hay que ver que tenga su combustible, hay que ver que arranque, hay que hacer incluso pruebas que garantice que ese arranque va a ser adecuado. En caso de que, como ocurrió en Uruguay, se haya actualizado el sistema de control de las unidades y hayan cosas que no se tomaron en cuenta o que el operador desconocía en ese momento. Los problemas que se presentan en las plantas de generación también son muy importantes durante el restablecimiento. Una planta que trabaja con gas, por ejemplo, tuvo una interrupción abrupta del suministro de gas que viene por tuberías y que por lo tanto volver a presurizar ese ducto de gas va a tomar un tiempo y ese tiempo tiene que tomarse en cuenta durante la recuperación. O cómo hacer para reducir esos tiempos, por ejemplo. El personal que está en campo se va a enfrentar adicionalmente con una ciudad que no tiene semáforos porque no tiene luz, con carros que probablemente no tengan suficiente gasolina, con un celular que podría descargarse y que podría dificultar la comunicación con el centro de control, y que adicionalmente no tiene la visión general de lo que está ocurriendo y se va a dirigir a un sitio o a una subestación en particular, que en lo que es preferible que conozca de antemano. Digamos, que se hagan planes de forma tal que cuando ocurra un evento de gran magnitud, el personal sepa a dónde podría o dónde debería dirigirse para facilitar las maniobras. Adicionalmente, durante estos eventos pueden surgir otros problemas. Otros problemas básicamente consecuencia de la falta de mantenimiento, como que hayan interruptores que no operen, transformadores que se disparen o otros equipos que puedan presentar problemas que no necesariamente estén asociados al problema inicial, sino que ante las variaciones de voltaje, corriente, frecuencia, ellos hayan tenido algún disparo errático, por ejemplo, o algún disparo porque en ese momento falló el equipo que no había recibido mantenimiento. Y hay que discriminar que los eventos propios que generaron el blackout de los eventos consecuencias. Es importante también que el operador esté en cuenta y al tanto de cuáles son esos esquemas de protección que van a actuar durante eventos mayores. Porque entre las alarmas que van a salir, por ejemplo, la desconexión automática de carga. Entonces, que ellos estén conscientes que esos circuitos se pueden disparar por frecuencia. Y de alguna forma eso va a facilitar el análisis de la falla en ese momento, el análisis del evento y le va a permitir tomar decisiones mucho más certeras. Durante estos eventos es muy importante también hacer un buen manejo de los reactivos en el sistema, que me permita tener unas tensiones aceptables. Quizás no es una tensión de 1 por unidad o 1.1 por unidad, pero sí una tensión que me permita a mí operar adecuadamente mi sistema. Pueden ocurrir cosas como que tengo perfiles de tensiones muy bajos que no me permiten continuar haciendo una recuperación de carga o perfiles de tensiones tan altos que estoy sometiendo los equipos a unos esfuerzos dieléctricos importantes. Adicionalmente, pueden ocurrir otras cosas, como si yo tengo islas en mi sistema que ahora yo quiero interconectar. Uno de los parámetros importantes para la interconexión es justamente los valores de tensión. La diferencia de tensión permitida o adecuada para interconectar dos sistemas debe estar alrededor de por lo menos ser menor por lo menos al 10%. Eso quiere decir que si yo tengo un sistema que tiene tensiones muy elevadas porque es un sistema que está en vacío y tengo otro sistema que ha ido recuperando carga y que por el contrario tiene un perfil de tensiones bajo, no voy a poder interconectarlos. A pesar de que yo sé que la interconexión es lo mejor para ambos sistemas, para la recuperación de ambos sistemas y para el restablecimiento total. Entonces, ¿qué se debe hacer en el sistema con bajas tensiones? Pues nos va a tocar racionar carga que ya habíamos recuperado para poder igualar la tensión con el sistema al que nos vamos a interconectar. Si bien estos racionamientos pueden ser de corto tiempo porque
solamente dependen de la maniobra de interconexión, estamos hablando de que estamos afectando nuevamente a una población que ya había recuperado el servicio. Ya para terminar, si estás en tu casa y se va la luz, lo primero que debes hacer es desconectar los aparatos, llamar a tu operadora y mantener la calma. Hay mucha gente trabajando para restablecer el servicio. Si llegaste hasta aquí, muchísimas gracias. Nos vemos en próximos vídeos.